ves, ya he terminado de completar todos los puntos que habíamos empezado antes. Ahora te voy a enseñar cómo terminarlo, cómo completarlo, darle un par de toques con el punto francés que hemos visto. Vamos a aplicar el punto francés en esta línea y aquí haremos un punto tejido. Y por último te voy a enseñar a aplicar las lentejuelas y los abalones. Para empezar con el punto francés, cogemos el mismo color con el que hemos estado trabajando todo el rato. En este caso es con aguja tradicional, no se puede hacer con aguja Cantan. Podemos llevárnoslo al segundo hombro. Podéis jugar con diferentes hilos aquí, y dependiendo del grosor del hilo saldrá un punto francés con más volumen o menos volumen. Yo solamente le quiero poner un detalle aquí de relieve, entonces voy a utilizar el mismo hilo que hemos estado utilizando hasta ahora. Esta línea que nos ha salido, normalmente cuando trabajamos con la aguja Cantan, como estamos ejerciendo tensión con el hilo, no es lo mismo que cuando lo hacemos con la aguja a mano, se van generando muchas veces estas líneas que se suelen solventar o bien haciendo por encima una línea de punto cadeneta o, como en este caso, estamos utilizando el recurso del punto francés. Puede ser interesante que en lugar de hacer solamente una línea de punto francés, vayas jugando con la dirección de donde vas posicionándolos y te va a generar más una mancha que una simple línea de nuditos. Existen en el mercado unas agujas que son especiales para este punto porque no tienen el grosor del ojo de la aguja, pero yo lo hago con cualquier aguja. No sé que vayas a hacer un trabajo muy laborioso de un punto francés muy pequeñito, se puede hacer con cualquier aguja, siempre que dejes un poquito más suelto el nudo. Ya hemos ido generando la textura y ahora veo si quiero añadir alguno más, a lo mejor paralelamente. Y así creando aquí volumen y relieve diferente. Lo voy a dejar así, luego le echaré un vistazo si veo que necesito darle más relieve, pero por ahora creo que está bonito. Y voy a enseñaros cómo completar esta zona que tenemos aquí debajo. Vamos a utilizar este algodón que os enseñé al principio, es un algodón que se utiliza más para punto que para bordar. Como siempre, que sea de buena calidad, probad primero que luego no destiña. Estamos trabajando con unos colores que son muy claritos, por regla general no destiñen, pero si estuviéramos utilizando este mismo algodón, a lo mejor en un color más azul marino, sí que nos podría destiñir. Entonces, primero se prueba y luego ya bordáis con ello. Y para poder enhebrarlo vamos a utilizar una aguja lanera. Empezamos también de atrás hacia adelante. Hacemos un nudito primero. Vamos a hacer una especie de telar donde tenemos aquí estos puntos que hemos hecho de punto festón y vamos a ir poniéndolo por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. En vez de utilizar la punta para que no atravesemos este hilo sin querer, vamos a utilizar el ojo de la aguja. Dejamos este y lo hacemos por arriba, cogemos el siguiente por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. Y pasamos nuestro hilo. Continuamos, hacemos lo mismo.
En este caso aquí se nos ha quedado el hilo por arriba, tenemos que hacerlo a la inversa. Aquí cuando tiremos, cuidado, porque si tiramos mucho, mirad lo que pasa. ¿Veis? Me llevo este punto y este punto quiero que siga estando recto. Lo dejo mejor sueltecito. Y vuelvo a retomar. Tengo esta parte por arriba, ahora lo hago a la inversa. Y lo mismo, no tiramos mucho, lo necesario para que quede bien alineado. Y retomamos. Como estás trabajando con tu aguja del revés, ten cuidado no hacer fuerza sobre la punta porque te pincharás. Vamos a la última línea. Creo. No, me da para hacer una línea más. Y para cerrar el punto, atravesamos la aguja hacia atrás nuevamente. Lo colocamos si vemos que lo necesitamos. Y ya tenemos nuestras texturas del fondo terminadas. Ahora os voy a enseñar cómo aplicar los abalorios y las lentejuelas. Como acabo de utilizar este hilo grueso, antes de poner los abalorios, que quiero ponerlos en esta zona de abajo, voy a rematar ese hilo. Tenemos este nudito. Con la propia aguja Kantan lo puedo hacer, simplemente me lo llevo fuera de la zona en la que voy a coser ahora mismo. Vamos a cerrar este algodón que hemos utilizado. Para ello cojo una puntada, en este caso del punto festón, y en el bucle que me queda hago un nudo. Puedo hacer dos. A la hora de poner nuestros abalorios hay varias formas de hacerlo. Voy a enseñaros igualmente con la aguja tradicional y con nuestra aguja Kantan. Para la aguja tradicional necesitamos tener una aguja que pase a través de nuestro abalorio. Yo estoy utilizando unos abalorios que tienen el centro interior bastante grande, entonces puedo utilizar cualquier aguja, pero si tenéis unos abalorios más pequeñitos, pediré en vuestra mercería una aguja especial para abalorios. Cojo un hilo, este es un hilo normal, y voy a dar un par de puntadas antes de aplicar el abalorio, para que mi hilo esté bien sujeto. Van a quedar luego camufladas por el propio abalorio. Podemos hacerlo con una mano o directamente con la punta de nuestra aguja. Si queréis podéis ver cuánto mide nuestro abalorio para ver el tamaño de nuestra puntada. Podemos hacerlo con puntada atrás, ya que es una puntada que conocemos. Dejamos el espacio que mide nuestro abalorio.
y volvemos atrás. Como veis, sería así de fácil. Utilizamos el abalorio como si fuera parte de nuestro hilo en una punta de atrás y podríamos completar toda nuestra línea. Aquí abajo lo quiero llenar de abalorios. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo con la aguja Cantan, que a lo mejor es un poco más peculiar. Remato esto. Cuando vimos la aguja Cantan, te expliqué que este tipo de agujas, tanto el Lunéville o la aguja que se utiliza para el bordado indio o la Cantan, están especialmente pensadas para que el aplique de los abalorios sea mucho más fácil. La propia aguja recomiendo hacerlo de abajo hacia arriba, que va a ser como vamos a hacerlo en nuestro proyecto, aunque te voy a enseñar también cómo hacerlo en un tul de arriba abajo. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro hilo y en lugar de ir poniendo nuestros abalorios como hemos visto con la otra aguja, vamos a tener que meter nuestros abalorios primero en el hilo. Utilizamos una aguja. En este caso yo estoy trabajando con abalorios redonditos. No necesito meter muchos porque ahora voy a hacer solamente una línea. Compruebo que voy a necesitar más. Ya tengo todos los abalorios en el hilo y para que lo podáis ver mejor lo voy a poner en el soporte. Además, como vamos a hacer una única línea y no lo tenemos que estar moviendo, va a ser incluso mejor. Ahora es en el momento en el que lo podéis poner con una pinza si queréis, pero vamos, que no es necesario. Ahora que ya lo tenemos bien fijado, vamos a trabajar como si fuera la puntada en punto línea. Lo hacemos desde abajo, con la patita hacia adelante. Recordad que podemos trabajar así o como mucho así, pero más de la horizontal nunca. Vamos a hacer un par de puntadas. Y me llevo el cabo pequeñito, avanzo, saco mi patita y ahora es cuando dejo caer el primer abalorio. Primer abalorio, cojo el hilo por detrás del abalorio y meto mi aguja Cantan hasta abajo del todo. Lo mismo, dejo caer mi abalorio y agarro el hilo. El error más común que os podéis encontrar a la hora de hacer este aplique de abalorios con una tela tupida, ahora veremos cómo hacerlo en una tela que veáis vuestras manos, es que a la hora de bajar vuestra aguja Cantan por detrás se os escape el eslabón ese del que estábamos hablando. Entonces la única forma de recuperarlo sería dando la vuelta a nuestro bastidor y lo volvemos a pescar, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Para intentar evitarlo, os recomiendo que una vez que bajéis, voy a enseñaroslo mientras lo hago, ponemos el abalorio y ahora cuando bajamos la aguja hacia atrás,
Mejor que os paséis, ¿veis? Que mira, me lo traigo hasta aquí, eso sí, siempre con nuestro hilo. Mejor que os paséis a que os quedéis cortos, porque normalmente cuando se os escapa el hilo es cuando queréis hacer la siguiente puntada muy rápido. Veis que lo tengo para evitar que se me abra la patita. Si se abre la patita se escaparía el hilo. Siempre que hagáis este tipo de movimientos bruscos como el que acabo de hacer yo, asegurad la patita, asegurad el eslabón, o mejor no lo hagáis directamente. Y ahora ya lo voy a hacer sin explicación para que veáis realmente la agilidad que nos da esta aguja. Ya tendríamos nuestra hilera terminada y ahora la podríamos rematar. Os recomiendo que en vez de hacerlo con el mismo punto que hemos hecho al principio, lo hagáis directamente con una aguja, porque aquí es cuando se os puede escapar más fácilmente el eslabón a la hora de cerrar, que la puntadita es más chiquitita.